Todavía puedo escuchar el silencio de aquel vestidor. Faltaba 1 hora para la gala. Borja se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo y me miraba a través del reflejo. No me miraba a mí. Miraba lo que él creía que yo era. Una sombra. Un error en su perfecta vida de sociedad. Me dijo que intentara no hablar con nadie importante. Que me limitara a sonreír y a ser invisible. Él pensaba que estaba dando órdenes a una mujer débil. No sabía que el traje italiano que llevaba puesto, el reloj de oro en su muñeca y el futuro de su apellido. Todo dependía de la firma que yo había estampado en secreto esa misma mañana. Él creía que era el dueño del mundo. Pero solo era un inquilino en mi vida. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Me llamo Isabel. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero yo creo que el tiempo solo nos enseña a vivir con las cicatrices. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer tranquila. Veo a una mujer que camina con la cabeza alta. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, en que yo caminaba mirando al suelo. Hubo un tiempo en que mi nombre se pronunciaba en susurros, como si fuera una vergüenza. Quiero llevarles a esa noche. La noche en que decidí levantar la vista. Estamos en Madrid. Es invierno. El aire es frío y seco, de ese que se mete en los huesos aunque lleves abrigo. Estamos en el vestíbulo del Teatro Real. Las lámparas de araña brillan tanto que duelen los ojos. Todo huele a perfumes caros y a flores frescas. Yo llevaba un vestido de terciopelo negro. Era una prenda sencilla. Sin lentejuelas. Sin escotes profundos. Lo había mandado hacer a medida por una costurera anciana en mi pueblo, con una tela antigua que guardaba mi abuela. Para mí, era elegante. Para mí, era digno. Pero para doña Mercedes, mi suegra, ese vestido era un insulto. La recuerdo acercándose a mí. No caminaba, desfilaba. Llevaba un vestido rojo brillante y tantas joyas que tintineaba al moverse. Se detuvo a mi lado. No me miró a los ojos. Miró mi vestido con una mueca de asco, como si hubiera encontrado una mancha en su mantel de lino. Isabel, dijo ella en voz baja. Su voz era suave, pero cortaba como un cuchillo afilado. Por el amor de Dios. Ponte detrás de esa columna de mármol. No quiero que el señor embajador te vea con esas trapos. Pareces del servicio de limpieza que se ha colado en la fiesta. Sentí un nudo en la garganta. Un nudo viejo, conocido. Llevaba 3 años tragándome ese nudo. Miré a mi alrededor, buscando un salvavidas. Buscando a mi marido. Borja estaba allí. A menos de 2 metros de nosotras. Llevaba su smoking impecable. Estaba bebiendo una copa de champán y sonriendo a un banquero importante. Él escuchó a su madre. Lo sé porque vi cómo se le tensaba la mandíbula. Vi cómo sus ojos se desviaban hacia mí por un segundo. Esperé. Esperé que viniera. Esperé que dijera algo. Cualquier cosa. Mamá, déjala. Isabel es mi esposa. Isabel está preciosa. Pero Borja hizo lo que siempre hacía. Se ajustó el nudo de la corbata. Se pasó la mano por el pelo engominado. Y se giró, dándome la espalda. Fingió que no existía. Fingió que la mujer a la que había jurado amar no estaba siendo humillada a su lado. Ese silencio dolió más que las palabras de su madre. El silencio de quien debió protegerte es la traición más fría que existe. Doña Mercedes vio que su hijo no intervenía. Eso le dio alas. Se sentía poderosa. Me miró con impaciencia. Yo no me había movido.
Mis pies parecían clavados en el suelo de mármol. Si no te quitas de mi vista, dijo ella, subiendo el tono, te ayudaré yo misma. En su mano derecha, doña Mercedes sostenía una copa llena de vino tinto. Vi sus ojos. Vi la intención clara, cristalina. Iba a tropezar. Iba a derramar ese vino oscuro sobre mi vestido de terciopelo. Iba a mancharme para tener la excusa perfecta y echarme de allí. Para decir, con falsa preocupación, oh querida, qué torpe eres, vete a casa a cambiarte. El brazo de mi suegra se tensó. La copa empezó a inclinarse hacia mí. Cerré los ojos. Apreté los puños. Me preparé para el frío del líquido, para la vergüenza, para las risas disimuladas de la gente. Pero el vino nunca llegó. Escuché un jadeo colectivo en la sala. El murmullo de las conversaciones se detuvo de golpe. Abrí los ojos. La mano de doña Mercedes estaba congelada en el aire. La copa temblaba, pero no caía. Alguien la había detenido. Una mano grande. Una mano firme. Una mano envuelta en un guante de piel negra sujetaba la muñeca de mi suegra. No con violencia. No. Con una autoridad absoluta. Con la calma de quien sabe que tiene el control. Seguí la línea de ese brazo hasta llegar al rostro del hombre que había intervenido. Era Diego. Diego, el nuevo jefe de seguridad que la familia había contratado hacía poco. El hombre que siempre estaba en la sombra. El hombre que nunca hablaba. Pero esa noche, Diego no estaba en la sombra. Estaba de pie frente a la matriarca de los Serrano, mirándola directamente a los ojos. Y su mirada no era la de un empleado. Era la mirada de una tormenta a punto de estallar. Las puertas grandes del salón se abrieron de golpe detrás de él. El viento frío de la calle entró en el vestíbulo, haciendo temblar las llamas de las velas. Y yo supe, en ese preciso instante, que mi vida acababa de cambiar para siempre. Antes de contarles lo que sucedió después de que Diego detuviera esa mano. Antes de hablar del caos que se desató en el salón. Necesito que entiendan por qué permití que me trataran así durante tanto tiempo. Necesito que entiendan quién era yo antes de convertirme en la sombra de la familia Serrano. Para entender el final. Tenemos que volver al principio. Tenemos que ir a Salamanca. Hace 3 años. Yo tenía 27 años. En los papeles oficiales. Yo era doña Isabel. La única heredera del ducado de Altamira. Uno de los títulos más antiguos y respetados de España. Mi familia tenía tierras. Tenía palacios que parecían museos. Y tenía una fortuna que yo nunca me había molestado en contar. Pero yo me sentía sola. Estaba cansada. Cansada de las cenas de gala donde nadie decía la verdad. Cansada de los hombres que me miraban y no veían a una mujer. Veían una cuenta bancaria. Veían un apellido que podían usar para adornar sus tarjetas de visita. Así que tomé una decisión. Una decisión que cambiaría mi destino. Me fui a Salamanca. Me matriculé en la universidad bajo un apellido común. Quería ser solo Isabel. Quería saber qué se sentía al ser amada por mi forma de reír. Y no por mi herencia. Y allí, entre los muros de piedra dorada de la ciudad, conocí a Borja. Lo recuerdo perfectamente. Estaba sentado en una cafetería llena de estudiantes. Llevaba una bufanda gris y leía un libro de economía con el ceño fruncido. Parecía serio. Parecía un hombre con sueños. Nos enamoramos. O al menos, yo me enamoré de la imagen que él proyectaba. Borja me hablaba de construir un legado. De trabajar duro. De crear algo propio sin depender de nadie. Yo le escuchaba y pensaba que había encontrado a un alma gemela.
Cuando me pidió matrimonio, no le dije quién era. Pensé que sería una sorpresa hermosa para más adelante. Pensé que el amor era suficiente. Qué equivocada estaba. El día que me mudé a la mansión de su familia en La Moraleja, el sueño se rompió. La familia Serrano tenía mucho dinero. Eran dueños de hoteles y constructoras. Pero tenían algo que el dinero no puede curar. Tenían una inseguridad profunda. Querían ser nobles. Querían ser aristócratas. Y yo, la Isabel que ellos conocían, era una decepción absoluta. Recuerdo la cara de doña Mercedes cuando vio mi equipaje. Eran maletas sencillas, sin logotipos de marcas caras. Ella esperaba una nuera que trajera una dote millonaria. Esperaba una nuera cuyo padre fuera ministro o banquero. Alguien que le abriera las puertas de la alta sociedad madrileña. En cambio, su hijo le trajo a una bibliotecaria. A una nadie. Mi vida en esa casa no fue un infierno de gritos y golpes. No. Fue algo mucho más frío. Fue un invierno constante. Doña Mercedes no me obligaba a fregar los suelos. Eso habría sido demasiado vulgar para ella. Su crueldad era más refinada. Su castigo era el silencio. Las cenas eran lo peor. Nos sentábamos en una mesa larga, con cubertería de plata y velas encendidas. Doña Mercedes hablaba con Borja sobre negocios. Hablaba con el servicio para criticar la sopa. Pero a mí no me miraba. Yo era un fantasma en mi propia casa. Si yo intentaba hablar, ella subía el volumen de su voz para tapar la mía. Si yo opinaba, ella soltaba una risa seca y cambiaba de tema. Un día, el teléfono móvil de mi suegra estaba sobre la mesa de la cocina. Vibró con una llamada entrante. Yo estaba cerca y bajé la vista por instinto. No era una llamada. Era un mensaje que ella estaba escribiendo sobre mí. Vi mi nombre en su agenda. No me había guardado como Isabel. Ni siquiera como la nuera. El nombre en su pantalla era la parásita. Sentí un frío helado en el estómago. Subí a nuestra habitación buscando a Borja. Buscando consuelo. Le conté lo que había visto. Le dije que su madre me despreciaba. Borja suspiró. Se quitó los zapatos caros y se tumbó en la cama sin mirarme. No seas dramática, Isabel, dijo él con voz cansada. Mamá es especial. Además, tienes que entenderla. Ella quería lo mejor para mí. ¿Y tú? Bueno, tú no aportas nada a esta familia. Solo gastos. Me quedé de pie en medio de la habitación, con las lágrimas quemándome los ojos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo oscuro. Y una pregunta empezó a dar vueltas en mi cabeza. Una pregunta que todavía me persigue. ¿Era culpa de ellos por ser crueles? ¿O era culpa mía? Tal vez yo tenía la culpa. Yo les había mentido. Yo había ocultado mi verdadero poder. Yo había querido probar su corazón. Y al hacerlo, había descubierto que no tenían uno. Había construido mi propia jaula. Y ahora, no sabía si tenía la fuerza para romper los barrotes. El miedo tiene un olor particular. En la mansión de los Serrano, el miedo olía a tabaco rancio y a café frío. Sucedió unos meses antes de aquella gala en el Teatro Real. El gran imperio de la construcción de la familia, ese del que tanto presumían, empezó a temblar. Habían hecho malas inversiones. Habían querido crecer demasiado rápido. Los bancos se empezaron a llamar. Y cuando los bancos llaman, los amigos desaparecen.
Yo veía a Borja llegar a casa pálido. Lo veía sentarse en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, murmurando cifras. Veía a mi suegro, don Arturo, gritar por teléfono, culpando al gobierno, al mercado, a todo el mundo menos a su propia codicia. Estaban al borde de la quiebra absoluta. Podría haberme quedado de brazos cruzados. Después de cómo me trataban, quizás se lo merecían. Pero yo amaba a mi marido. O al menos, amaba la memoria del hombre que conocí en Salamanca. No podía soportar verlo destruido. Así que tomé una decisión. Una decisión silenciosa. Llamé a los abogados de mi familia, los administradores del Ducado de Altamira. Di una orden clara. Preparen un aval. 150 millones de euros. Lo hice a través de un fondo de inversión anónimo. Quería salvarlos, pero no quería comprar su gratitud. Quería que Borja recuperara su sonrisa, no que se sintiera en deuda conmigo. Cuando el dinero llegó, fue como un milagro. Las deudas se pagaron. Los embargos se detuvieron. La familia Serrano respiró de nuevo. Creyeron que eran tan importantes, tan brillantes, que unos inversores suizos habían apostado por ellos. Nunca supieron que el milagro dormía en la habitación de invitados, porque hacía meses que Borja ya no dormía conmigo. Pero el dinero no trajo paz. Trajo arrogancia. Y con la arrogancia, llegó ella. Cayeta. O Calle, como le decían todos. Era la hija de un socio de mi suegro. Una heredera de verdad, según ellos. Rubia, ruidosa, siempre vestida con las últimas tendencias de París. Ella representaba todo lo que yo, en mi papel de esposa humilde, no era. Empezaron a invitarla a cenar a casa. Casi todas las noches. Recuerdo una velada en particular. El comedor estaba iluminado por las velas. Calle se sentó al lado de Borja. Yo estaba enfrente, como una espectadora de mi propia desgracia. Calle colocó su bolso de piel sobre la mesa. Era una pieza exclusiva, de esas que cuestan más que un coche pequeño. Doña Mercedes, mi suegra, acarició el bolso con devoción. ¡Qué maravilla, Calle! Tienes un gusto exquisito, dijo ella, lanzándome una mirada de reojo. No como otras, que van por ahí con bolsas de tela como si fueran al mercado. Calle soltó una risa cristalina. Puso su mano sobre el brazo de Borja. Acarició la tela de su chaqueta. Borja necesita a alguien que entienda su mundo, Mercedes, dijo ella, ignorando que yo estaba allí. Alguien que pueda acompañarlo a la cima. Borja no apartó el brazo. Al contrario. Se inclinó hacia ella. Le sonrió con esa calidez que hacía años no me regalaba a mí. Sentí un dolor agudo en el pecho. No eran celos vulgares. Era la sensación de ser borrada. De ser invisible. Esa noche, cuando los invitados se fueron, intenté hablar con él. Lo encontré en el despacho, sirviéndose una copa. Borja, le dije suavemente. ¿No ves lo que está pasando? Soy tu esposa. Me estás humillando delante de esa mujer. Él se giró. Sus ojos estaban fríos. Ya no había rastro del estudiante de Salamanca. Mírate, Isabel, dijo él, señalando mi ropa sencilla. Y mírala a ella. Calle conoce a todo el mundo. Su padre puede duplicar nuestros contratos. Ella es una mujer que impulsa la carrera de un hombre. Dio un paso hacia mí, y su siguiente frase se clavó en mi alma más profundo que cualquier cuchillo. Tú, Isabel. Tú eres buena persona. Pero seamos realistas. Tú solo sirves para hacer sopa y remendar camisas. No tienes nada que ofrecerme. Me quedé allí, de pie en el despacho, mientras él salía y apagaba la luz, dejándome a oscuras.
Yo, que acababa de salvar su imperio con 150 millones de euros. Yo, que tenía el poder de comprar y vender a toda su familia. Yo era, para él, la mujer que solo servía para hacer sopa. Esa noche, algo murió dentro de mí. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Pero cuando se pierde, el vacío que deja es inmenso. Amigos que me escuchan. Quiero hacerles una pregunta, de corazón a corazón. ¿Ustedes han pasado por esto? ¿Alguna vez han sacrificado todo por una persona, han dado hasta lo que no tenían, para luego darse cuenta de que, para ellos, ustedes no valían nada? Si tienen una historia así, por favor, compártanla conmigo en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en este dolor es el único consuelo que nos queda. Yo los leeré. Yo los escucharé. Volvamos a ese instante congelado en el vestíbulo del Teatro Real. El tiempo pareció detenerse. La mano de Diego, envuelta en ese guante de piel negra, no apretaba la muñeca de mi suegra con violencia. No. Su tacto era firme pero educado. Era la firmeza de quien sabe que la ley y la razón están de su lado. Diego bajó el brazo de doña Mercedes lentamente. Con cuidado. Como si estuviera desactivando un explosivo. Luego, la soltó. Dio un paso atrás, se colocó a mi lado y, con una voz grave que resonó en el silencio del salón, dijo las palabras que lo cambiaron todo. Señora, le ruego que mantenga la distancia y el respeto debido a la duquesa. El silencio que siguió a esa frase fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las lámparas de araña. Pero entonces, doña Mercedes soltó una carcajada. Fue una risa estridente. Nerviosa. Una risa que intentaba disimular el miedo. Duquesa, chilló ella, mirando a los invitados que nos rodeaban buscando complicidad. ¿Esta? Pero si es una muerta de hambre. Es una chica de pueblo que mi hijo recogió por lástima. Diego, te has vuelto loco. Estás despedido. Borja, mi marido, se unió a la risa de su madre. Una risa floja. Seca. Isabel, dijo él, negando con la cabeza, dile a tu amigo que deje de hacer el ridículo. Vámonos a casa. Ya has causado suficientes problemas por hoy. Yo no me moví. Por primera vez en 3 años, no bajé la mirada. Enderecé la espalda. Alcé la barbilla. Sentí como mis hombros se relajaban. Ya no era la esposa asustada que temía manchar la alfombra. En ese momento, recordé quién era mi abuela. Recordé la sangre que corría por mis venas. Una sangre que no necesita gritar para ser escuchada. Miré a Borja con una extraña calma. Casi sentí lástima por él. No sabía que estaba bailando al borde del abismo. Antes de que pudiera responder, un murmullo recorrió la entrada del salón. La multitud se abrió como las aguas del mar. Un hombre mayor avanzaba hacia nosotros. Caminaba con bastón, pero su paso era regio. Llevaba la banda de la Gran Cruz de Carlos III sobre el pecho. Era don Alfonso, duque de Álvarez. Uno de los hombres más respetados y temidos de la aristocracia española. Un hombre ante el cual, mi suegro, don Arturo, llevaba años intentando conseguir una audiencia sin éxito. Al ver que se acercaba, la cara de mi suegra se iluminó. Creyó que venía a saludarla a ella. Se arregló el collar, puso su mejor sonrisa falsa y dio un paso adelante. Excelentísimo señor duque, dijo ella, extendiendo la mano con ansiedad. Qué honor tenerle aquí. Disculpe este pequeño incidente con el servicio. Don Alfonso pasó de largo. No la miró. Ni siquiera parpadeó. Para él, doña Mercedes y sus diamantes nuevos eran invisibles. Eran aire. El anciano duque se detuvo frente a mí. Sus ojos, cansados pero brillantes, me recorrieron de arriba a abajo.
No vio el vestido sencillo. No vio la falta de joyas. Vio a la persona. Se quitó el sombrero de copa. Se inclinó con dificultad, haciendo una reverencia profunda, perfecta, de esas que ya solo se ven en los libros de historia. Tomó mi mano derecha entre las suyas, que eran frías y papeleras, y besó el aire sobre mis dedos. Doña Isabel, dijo él, y su voz ronca llenó el espacio. Mi querida duquesa de Altamira. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Madrid ha estado muy gris sin su presencia. Me sonrió con cariño paternal. Su padre estaría orgulloso de ver cómo lleva el luto, añadió suavemente. Con tanta dignidad. En ese momento, algo se rompió en la sala. Fue el sonido agudo de un cristal estallando contra el mármol. Era Borja. Se le había resbalado la copa de champán de las manos. El líquido dorado se derramaba por sus zapatos de charol, pero él no se movía. Su rostro estaba pálido, drenado de toda sangre. Tenía la boca entreabierta, mirándome como si viera a un fantasma. O peor, como si estuviera viendo a un extraño al que había dormido a su lado durante 1000 noches. Mi suegra, doña Mercedes, se llevó una mano al pecho. Se tambaleó. Sus ojos iban de don Alfonso a mí, intentando procesar la información. Intentando entender cómo la chica a la que llamaba parásita, era en realidad la dueña de un apellido que su dinero nunca podría comprar. Yo no dije nada. No hacía falta. El silencio de la sala gritaba por mí. Simplemente apreté suavemente la mano del viejo duque y le sonreí. Buenas noches, don Alfonso, dije. Gracias por recordarme quién soy. El salón del Teatro Real seguía en silencio. Pero ya no era el silencio de la admiración. Era el silencio del miedo. Diego hizo un gesto discreto con la cabeza. De entre las sombras de las columnas, 2 hombres de traje gris se acercaron a nosotros. No eran policías. Eran peores. Eran mis abogados. Uno de ellos abrió una carpeta de piel y sacó un documento. Don Arturo, mi suegro, se había acercado temblando. Su cara estaba roja. Parecía que le faltaba el aire. Isabel, balbuceó él, intentando sonreír, hija mía, ¿qué significa esto? Seguro que podemos hablarlo en casa. Le miré a los ojos. Ya no vi al patriarca temible que gritaba a sus empleados. Vi a un hombre viejo y asustado. No soy su hija, don Arturo, le dije. Mi voz sonó tranquila. Fría. Como el hielo que se rompe. Y no habrá más conversaciones en casa. Señalé el documento que sostenía el abogado. Durante 3 años, continué, el Ducado de Altamira ha garantizado cada préstamo, cada deuda y cada error de su empresa. 150 millones de euros. Ese inversor anónimo al que ustedes rezaban, era yo. Se escuchó un murmullo de incredulidad en la sala. 150 millones, repetí despacio. Pero la caridad tiene un límite. Y ustedes lo cruzaron esta noche. He dado orden de retirar los avales. Mañana por la mañana, los bancos vendrán a reclamar lo suyo. Don Arturo se llevó la mano al pecho. Parecía que iba a desmayarse. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Cayeta. La amante. La mujer que minutos antes se reía de mi vestido. Soltó el brazo de Borja como si de repente estuviera ardiendo. Dio un paso atrás. Luego otro. Borja, dijo ella con voz aguda, mirando a los abogados, yo no sabía nada de esto. Yo no tengo nada que ver con esta familia. Se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Así de rápido. Así de fácil. El amor comprado dura lo que dura el dinero. Borja se quedó solo. Miró el lugar donde había estado ella. Luego me miró a mí.
Y por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. Cayó de rodillas. Allí mismo. En medio de la gala. No le importó mancharse el smoking en el suelo donde se había derramado el champán. Isabel, gimió él, extendiendo la mano para tocar la tela de mi vestido. Perdóname. No sabía quién eras. Te juro que no lo sabía. Podemos empezar de cero. ¿Te quiero? Sentí una punzada de dolor en el pecho. Fue un dolor agudo, limpio. Me pregunté, por un segundo, ¿qué habría pasado si yo le hubiera dicho la verdad el día que nos conocimos en Salamanca? ¿Me habría amado entonces? La respuesta llegó rápida y cruel a mi mente. No. Habría amado mi título. Habría amado mis palacios. Pero nunca a Isabel. Retiré mi vestido suavemente, dejándolo con la mano vacía en el aire. No, Borja, le dije. Y me sorprendió no sentir odio. Solo sentí una inmensa fatiga. Tú no me quieres a mí. Tú solo amabas el reflejo de grandeza que yo te daba. Te enamoraste de tu propia sombra en mis ojos. Me agaché un poco para que solo él me escuchara. Y ahora, ese espejo se ha roto. Me enderecé. Miré a Diego. Él estaba allí, firme como una roca, esperando mi orden. Vámonos, Diego, dije. Le di la espalda a mi marido arrodillado. Le di la espalda a mi suegra, que lloraba en silencio en una silla. Le di la espalda a 3 años de mentiras. Caminamos hacia la salida. La gente se apartaba a nuestro paso. Sentí el aire frío de la noche. De Madrid en mi cara al salir a la calle. No sentí la alegría de la victoria. No hubo fuegos artificiales en mi corazón. Solo sentí el peso ligero de la libertad. Y el vacío inmenso de saber que, a veces, tener razón es la cosa más triste del mundo. Salimos de Madrid bajo el amparo de la noche. Dejamos atrás las luces de la ciudad. Dejamos atrás los flashes de los fotógrafos que rodeaban mi antiguo edificio como buitres esperando sobras. En el asiento del copiloto, yo miraba por la ventana. Veía pasar las farolas de la autopista. Una tras otra. Como estrellas fugaces que se apagaban demasiado rápido. Debería haberme sentido aliviada. Había ganado. Los Serrano estaban acabados. Mi dignidad estaba intacta. Pero el cuerpo no entiende de victorias morales. El cuerpo solo entiende de cansancio. Me sentía vacía. Como una casa después de una mudanza. Diego conducía en silencio. Siempre me había gustado su silencio. Era un refugio. Pero esa noche, el aire dentro del coche pesaba. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Lo noté tenso. Lo noté distante. Íbamos hacia el sur. Hacia Ronda. A la vieja finca de mi familia. Un lugar perdido entre montañas donde el tiempo parece detenerse. Yo solo quería dormir. Quería olvidar que fui esposa. Quería olvidar que fui duquesa. Solo quería ser nadie. Pero el destino tiene un sentido del humor muy cruel. A mitad de camino, en una carretera secundaria donde solo se escuchaba el viento, Diego frenó. No había coches. No había luces. Solo la oscuridad inmensa del campo andaluz. Apagó el motor. El silencio cayó sobre nosotros como una manta pesada. Diego no me miró. Mantuvo la vista fija en la carretera vacía. Isabel, dijo. Su voz sonaba ronca. Rod, tengo que decirte la verdad. No podemos llegar a Ronda con mentiras en el maletero. Me giré hacia él. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa?, pregunté. Diego suspiró.
Fue un sonido largo. Doloroso. ¿Crees que soy solo tu guardaespaldas? ¿Crees que soy un hombre que se hizo a sí mismo? Pero mi apellido pesa más que cualquier título nobiliario, Isabel. Hizo una pausa. Mi padre es don Lorenzo. El nombre cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. Don Lorenzo. El dueño de Media Marbella. Un hombre del que se decían muchas cosas en los periódicos, y ninguna buena. Un tiburón de las finanzas que devoraba empresas para desayunar. Me fui de casa hace años, continuó Diego, bajando la cabeza. Renuncié a su dinero. Renuncié a su apellido. Quería ser un hombre honrado. Por eso trabajé para ti. Porque tú eras diferente. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora?, pregunté, sintiendo un miedo nuevo. Un miedo frío. Porque mi padre ha estado observando, Isabel. Él vio lo que hiciste en la gala. Vio cómo destruiste a los Serrano. Y él ha comprado su deuda. Me quedé helada. Los 150 millones que retiré. Esa deuda tóxica. Ahora estaba en manos de don Lorenzo. Él no lo hizo para ayudarlos, dijo Diego, girándose por fin para mirarme. Lo hizo para tener poder sobre ti. Los Serrano ya no importan. Han caído. Pero mi padre quiere usarte. Quiere que tu apellido limpie el suyo. Quiere que le abras las puertas que siempre se le han cerrado. Me recosté en el asiento. Cerré los ojos. ¡Qué ironía! Había escapado de una jaula de oro y mezquindad, solo para caer en las redes de algo mucho más grande y oscuro. Pensé que el dinero me daba libertad. Pero esa noche entendí que el dinero es como el agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y siempre hay un pez más grande esperando en la profundidad. Miré a Diego. Vi la vergüenza en sus ojos. No vi al hijo de un magnate despiadado. Vi a un hombre herido. Vi a un niño que huía de su propia sombra. Me recordaba tanto a mí misma. Podría haberle gritado. Podría haberle dicho que me había traicionado por no avisarme antes. Pero el enfado es un lujo que ya no me podía permitir. Estiré la mano y toqué su brazo. Estaba rígido como el acero. Diego, le dije suavemente. Él me miró, esperando el rechazo. Arranca el coche, dije. Vámonos a Ronda. ¿No estás enfadada?, preguntó él, incrédulo. Estoy cansada, Diego. Estoy muy cansada de huir. Tu padre quiere jugar. Bien. Pero tú no eres tu padre. Y yo ya no soy la víctima. Apreté su brazo un poco más fuerte. Somos aliados, Diego. Y vamos a enfrentar esto juntos. No porque yo sea marquesa. Sino porque tú y yo sabemos lo que es estar solos en una habitación llena de gente. Diego asintió. No dijo nada más. Pero vi cómo sus hombros se relajaban. Volvió a encender el motor. Y mientras el coche avanzaba hacia la oscuridad de la sierra, sentí que, por primera vez, no estaba viajando con un empleado. Estaba viajando con un igual. Ronda es un lugar donde el tiempo parece detenerse para tomar aliento. La vieja finca de mi familia se alzaba sobre el Tajo. Sus muros de piedra guardaban el fresco de siglos pasados. Amaneció con una luz dorada. Una luz que bañaba los olivos y convertía el rocío en pequeñas joyas efímeras. Esa primera mañana. No quise servicio. No quise doncellas ni cocineros. Me levanté temprano. Bajé a la cocina antigua. De esas con azulejos pintados a mano y olor a leña quemada. Preparé café yo misma. El sonido del agua hirviendo y el aroma del grano molido llenaron el espacio. Me senté en el porche. Con la taza caliente entre las manos.
mirando la inmensidad de la serranía. Por primera vez en 3 años. El café me supo a libertad. Pero la paz. Amigos míos. La paz es un lujo que a veces dura muy poco. Diego se acercó a mí. Caminaba despacio. Su rostro estaba sombrío. Traía un mensaje de su padre. De don Lorenzo. El mensaje era simple. Y diabólico. Don Lorenzo tenía la deuda de los Serrano. Tenía el poder de mandar a mi marido a la cárcel por fraude. De arruinar su apellido para siempre. Pero ofrecía un trato. Si yo, la duquesa de Altamira, usaba mi influencia para introducir a don Lorenzo en la Real Asociación de la Nobleza. Si yo le daba el prestigio que su dinero sucio no podía comprar, él perdonaría la deuda. Borja quedaría libre. Miré hacia las montañas. Me sentí pequeña ante tanta roca y tanto cielo. Sentí el peso de la soledad. KNY. Kininra RNGNUI piasa en mi memoria. Me siento igual de pequeña. Si ustedes siguen ahí, escuchando la voz de esta mujer llena de cicatrices, les pido un favor pequeño. Dejen el número 1 en los comentarios. Solo eso. Un número 1. Para saber que no estoy hablando al vacío. Su presencia es el único abrazo que recibo ahora mismo. Y me da la fuerza para contarles lo que hice después. Gracias. De verdad. En ese momento de duda, mi teléfono personal sonó. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. Era Borja. Contesté. No dije nada. Solo escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Isabel, dijo él. Su voz estaba rota por el llanto. Isabel, por favor. Tienes que hacerlo. Don Lorenzo me ha llamado. Me ha dicho que tú puedes salvarme. Cerré los ojos. Imaginé a Borja. Probablemente estaba en el suelo de su habitación. Temblando. Es solo una firma, Isabel. Continuó él, desesperado. Es solo presentarle a unos duques viejos. ¿Qué más te da? Hazlo por mí. Hazlo por lo que fuimos. No quiero ir a la cárcel, Isabel. Tengo miedo. Sentí una punzada de compasión. Una lástima profunda y antigua. Estuve a punto de decir que sí. Estuve a punto de ceder. Porque esa es la naturaleza de las mujeres como yo. Nos han enseñado a arreglar lo que otros rompen. Nos han enseñado a sacrificarnos para que los hombres no sufran. Pero entonces, miré a Diego. Él estaba apoyado en la barandilla, mirando el horizonte. Él había renunciado a la herencia de su padre por dignidad. Y entendí algo fundamental. Si yo salvaba a Borja otra vez, si yo limpiaba su desastre otra vez, él nunca aprendería. Él seguiría siendo un niño caprichoso en el cuerpo de un hombre. Salvarlo ahora sería condenarlo a ser débil para siempre. Borja, dije. Mi voz salió suave pero firme. Como la piedra de Ronda. Isabel, por favor. Gimió él. No. Dije. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio de incredulidad. Tienes que crecer, Borja. Tienes que enfrentar tus propios demonios. Yo ya no soy tu escudo. No esperé su respuesta. No esperé sus insultos ni sus súplicas. Aparté el teléfono de mi oído. Y pulsé el botón de colgar. Fue un gesto pequeño. Un simple clic. Pero en ese momento, sentí que cortaba el último hilo de la marioneta. Me bebí el resto del café. Estaba frío. Pero nunca me había sabido tan bien.
Marbella no se parece a Ronda. En Ronda el aire huele a olivo y a tierra mojada. En Marbella huele a dinero nuevo y a mar salada. Llegamos a la villa de Don Lorenzo al atardecer. Era una casa inmensa. Blanca. Impresionante. Estaba llena de estatuas de mármol y fuentes que imitaban a las de la Alhambra. Pero le faltaba algo esencial. Le faltaba alma. Era un escenario bonito donde nadie vivía de verdad. Diego aparcó el coche. Me miró antes de bajar. Vi la tensión en su mandíbula. Era el niño volviendo a la casa del ogro. Tranquilo, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Hoy no eres su hijo. Hoy eres mi compañero. Entramos. No hubo guardias armados. No hubo amenazas. Solo un mayordomo de guante blanco que nos llevó a la terraza. Don Lorenzo estaba allí. Sentado frente al mar. Bebiendo té helado. Se parecía a Diego. Tenían los mismos ojos oscuros. Pero donde los ojos de Diego tenían profundidad y tristeza, los de su padre eran planos. Eran ojos de tiburón. Ojos que solo calculan el precio de lo que miran. Bienvenida, doña Isabel, dijo él sin levantarse. Es un honor tener a la aristocracia en mi humilde hogar. Su tono era amable. Pero era esa amabilidad venenosa de quien se cree superior porque su cuenta bancaria tiene más ceros. Nos sentamos. El servicio nos sirvió té. Todo era exquisito. Todo era muy civilizado. Parecía una reunión de amigos. Pero en el aire flotaba el peso de las deudas y los chantajes. Tiene usted carácter, Isabel, dijo don Lorenzo, removiendo el azúcar de su vaso. Mi hijo siempre tuvo buen ojo para elegir a sus jefes. Pero dígame una cosa. Una mujer con su título. Con su historia. ¿Qué hace sola? Me miró con una sonrisa torcida. Usted lo tiene todo. Tierras. Palacios. Pero le falta algo. Le falta un hombre que sepa obedecer. Un hombre que gestione su patrimonio sin hacer preguntas. Mi hijo Diego, él es una herramienta perfecta. Si usted me ayuda a entrar en su círculo social, yo le regalo la lealtad de mi hijo para siempre. Y de paso, perdono al inútil de su marido. Diego se tensó a mi lado. Iba a responder. Iba a defenderse. Pero yo levanté una mano suavemente para detenerlo. Dejé mi taza de té sobre la mesa de cristal. El sonido fue nítido. Don Lorenzo, dije. Mi voz salió tranquila. ¿Serena? Usted confunde el valor con el precio. Usted tiene mucho dinero. Puede comprar esta casa. Puede comprar la deuda de los Serrano. Puede comprar a políticos. Pero hay algo que nunca podrá comprar. ¿Y qué es eso?, preguntó él, borrando su sonrisa. Respeto, dije. Me incliné hacia adelante. Usted quiere entrar en la asociación de la nobleza. Quiere que mi apellido limpie el suyo. Pero eso no va a pasar. Mis antepasados no lucharon en guerras y construyeron hospitales para que yo vendiera su legado a cambio de un favor. Don Lorenzo soltó una risa seca. Entonces su marido irá a la cárcel. Y mi hijo volverá a trabajar para mí. Porque yo tengo los pagarés. No, dije. Saqué una carpeta fina de mi bolso. Usted tiene los pagarés de los Serrano. Es cierto. Pero yo tengo los informes de catastro de mis tierras en Altamira. Vi cómo sus ojos cambiaban. Sus hoteles en la costa, continué. Esos complejos turísticos de lujo que le dan tanto dinero. Según mis abogados, 3 de ellos están construidos ilegalmente sobre terrenos que pertenecen a mi ducado desde el siglo XVIII. Hubo un silencio largo.
Solo se escuchaba el mar golpeando las rocas abajo. Si yo presento una demanda mañana, dije, no solo perderá esos hoteles. Perderá su reputación ante sus inversores internacionales. Le costará cientos de millones de euros. Don Lorenzo dejó de remover su té. Me miró. Esta vez, con algo parecido al reconocimiento. ¿Qué propone?, preguntó. Un intercambio simple, respondí. Yo olvido ese error en los límites de mis tierras. Usted libera a Diego de cualquier obligación familiar. Y deja que la justicia se encargue de los Serrano, sin interferir. Don Lorenzo miró a su hijo. Luego me miró a mí. Hizo un cálculo rápido en su cabeza. Perder a un hijo rebelde a cambio de salvar 3 hoteles. Para él, no era una decisión emocional. Era un negocio. Trato hecho, dijo. Se levantó. No nos dio la mano. Simplemente se dio la vuelta y entró en su mansión fría. Diego y yo nos quedamos solos en la terraza. El sol se estaba poniendo. El mar se tiñó de dorado. Diego me miró. Sus ojos brillaban. Me has comprado, dijo él, con una media sonrisa triste. No, Diego, le respondí, poniéndome de pie. Te he liberado. Porque la libertad no tiene precio. Pero a veces, hay que saber negociarla. Vámonos a casa. 9. El otoño llegó a Ronda antes de lo esperado. Las hojas de los viñedos se volvieron rojas y doradas. El aire se llenó de ese olor particular a tierra mojada y a humo de leña. Durante esas semanas yo viví en un silencio reparador. No encendía la televisión. No leía la prensa. Pero las noticias vuelan. Y las malas noticias tienen alas más rápidas que las buenas. Un día vi el final de la familia Serrano. No fue en persona. Fue a través de la pantalla de un televisor antiguo en una cafetería del pueblo. Las imágenes mostraban la mansión de La Moraleja. Esa casa que había sido mi prisión de mármol y frialdad. Ahora tenía precintos policiales en la puerta. Vi a unos hombres sacando cuadros. Sacando muebles. Sacando la vida que ellos creían que era eterna. El locutor hablaba de quiebra fraudulenta. Hablaba de cuentas ocultas y de deudas impagables. Me enteré de que doña Mercedes había sufrido un colapso. Su corazón, ese corazón que parecía de piedra, no pudo soportar la vergüenza. No pudo soportar que sus amigas de la alta sociedad dejaran de llamarla. Ahora estaba en una clínica de reposo. Sola. Sin joyas. Sin fiestas. Solo con el eco de su propia soberbia. Y Borja. Mi pobre Borja. Evitó la cárcel gracias al acuerdo que hice con don Lorenzo. Pero la justicia tiene muchas formas. Le condenaron a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Cerré los ojos un momento. Imaginé a Borja. El hombre que se negaba a recoger su propio plato de la mesa. El hombre que se quejaba si el nudo de su corbata no estaba perfecto. Ahora tenía que ponerse un chaleco reflectante y limpiar lo que otros ensuciaban. La gente suele pensar que la venganza se siente bien. Que ver caer a tus enemigos te llena de alegría. Pero yo no sentí alegría. Sentí una tristeza inmensa. Profunda. Miré esas imágenes y no vi monstruos. Vi a personas rotas. Vi a personas que habían desperdiciado su vida persiguiendo un brillo falso. Y sentí pena por ellos. Pero sobre todo sentí pena por mí misma. Porque me di cuenta de algo terrible. Esos 3 años que pasé intentando complacerlos. Esos 3 años que pasé llorando en silencio. Esos 3 años no volverán. Se han ido para siempre. Ese es el verdadero precio de mi error. No fue el dinero. El dinero va y viene.
Fue mi tiempo. Fue mi juventud. Fue la inocencia de creer que el amor lo puede todo. Esa tarde volví a la finca caminando entre los naranjos. En el kiosco de la plaza vi una revista del corazón. En la portada aparecía ella. Cayetana. Sonreía desde la cubierta de un yate en Ibiza. A su lado había un hombre mucho mayor que ella. Un empresario del petróleo. El titular decía algo sobre un nuevo amor de verano. Borja ya no existía para ella. Había sido un accesorio de temporada. Como un bolso que pasa de moda. Cuando el dinero de los Serranos se acabó, el amor de Cayetana se evaporó. Llegué a casa con el frío metido en el cuerpo. Fui a mi habitación y saqué una caja de zapatos del fondo del armario. Dentro estaban las fotos de nuestra boda. Nos veíamos tan jóvenes. Tan esperanzados. Borja me miraba con admiración en esa foto. Pero ahora sabía que no me admiraba a mí. Admiraba la posibilidad de poseerme. Bajé al salón. La chimenea estaba encendida. Diego estaba allí, leyendo un libro en silencio. Levantó la vista cuando entré. Vio la caja en mis manos. No dijo nada. No intentó detenerme. Simplemente me dejó espacio frente al fuego. Me senté en la alfombra. Tomé la primera foto. La miré por última vez. Y la dejé caer sobre las llamas. El papel se arrugó. Los colores se derritieron. La sonrisa de Borja se convirtió en ceniza negra. Luego la de doña Mercedes. Luego la mía. Esa Isabel asustada y complaciente desapareció en el humo. Quemé cada recuerdo. Uno por uno. Sin rabia. Sin lágrimas. Fue una ceremonia silenciosa. Cuando la última foto se consumió, sentí que el aire en la habitación se volvía más ligero. Me levanté y me sacudí las manos. Las tenía manchadas de gris. Ya está, dije en voz baja. Diego cerró su libro. Ya está, repitió él. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sintió vacía. Se sintió limpia. Ha pasado un año desde aquella tarde en que quemé las fotos frente a la chimenea. Ronda sigue igual. Las montañas siguen recortándose contra el cielo azul con esa firmeza eterna que tanto me calma. Los olivos siguen dando su fruto sin pedir nada a cambio. Pero yo soy distinta. He convertido la vieja bodega de la finca en las oficinas de mi fundación. Ya no paso los días esperando en salones fríos a que suene el teléfono. Ahora mis manos trabajan. Ayudamos a mujeres que, como yo, necesitan recordar quiénes son después de haber vivido demasiado tiempo a la sombra de otros. ¿Y Diego? Diego sigue aquí. Ya no lleva ese traje oscuro de guardaespaldas. Ya no lleva el auricular en la oreja. Ahora viste camisas de lino y tiene las manos manchadas de tierra porque le gusta cuidar el jardín. Nuestra relación no tiene nombre. Y no lo necesita. No hubo una pedida de mano bajo la luna. No hubo promesas de amor eterno dignas de una película. Hubo algo mejor. Hubo compañía. Hubo silencios cómodos. Hubo la certeza de saber que, si me caigo, hay una mano esperando para levantarme. No para salvarme, sino para ayudarme a ponerme de pie. Esta tarde, mientras el sol se escondía tras la serranía, tiñendo el cielo de violeta y naranja, nos sentamos en el porche. Diego me trajo una manta y me la puso sobre los hombros. Gracias, le dije. Él solo sonrió y se sentó a mi lado. Sin decir nada. Mirando el horizonte, pensé en Borja. Pensé en él sin rencor. Casi con la distancia con la que se recuerda una vieja lección de historia. Y entendí, con una claridad absoluta, por qué ocurrió todo. Primero,
Borja no fracasó porque le faltara dinero o poder. Fracasó por un error muy simple y muy humano. Juzgó el libro por su cubierta. Creyó que el valor de una mujer residía en las joyas que colgaban de su cuello. No se dio cuenta de que la verdadera joya era la mujer que le sostenía la mano en la oscuridad. Su superficialidad fue su condena. Pero si miro más profundo, veo la raíz de su traición. En el fondo, Borja era un hombre asustado. Necesitaba a alguien que pareciera inferior para el sentirse grande. Necesitaba una mujer que fuera un adorno. Cuando se encontró con una mujer completa, una mujer que podía resolver sus problemas en silencio, su ego se quebró. No me dejó porque yo fuera poco para él. Me dejó porque yo era demasiado para la jaula pequeña que él había construido. Y finalmente, he comprendido cuál fue mi verdadera victoria. Mi triunfo no fue ver a los Serrano arruinados. Eso fue solo una consecuencia triste. Mi triunfo fue la dignidad. Fue no gritar. Fue no insultar. Fue simplemente retirar mi luz y dejarles a oscuras con su propia miseria. La verdadera nobleza no se demuestra humillando al enemigo. Se demuestra manteniéndose fiel a uno mismo cuando el mundo intenta cambiarte. He aprendido que la corona verdadera no está hecha de oro ni de diamantes. La verdadera corona se forja con el autorrespeto. Es esa paz interior que nadie te puede quitar. Porque no depende de lo que tienes en el banco. Depende de quién eres cuando nadie te mira. Ahora, mientras la noche cae sobre Ronda y siento el calor de la manta sobre mis hombros, quiero hacerles una última pregunta. Una pregunta para que se la lleven al sueño. ¿Ustedes qué elegirían? ¿Elegirían ser la piedra brillante y falsa que todo el mundo mira por un segundo? ¿O elegirían ser la montaña silenciosa que resiste todas las tormentas y permanece en pie cuando sale el sol? Gracias por escuchar mi historia. Buenas noches. Aquí termina el viaje de Isabel bajo la sombra de los olivos de Ronda, lejos del ruido que una vez intentó definirla. Su elección de responder a la crueldad con dignidad y a la traición con silencio nos deja mucho en qué pensar. Tal vez la fuerza no siempre es golpear de vuelta, sino tener el coraje de soltar y seguir adelante. Si sus palabras han tocado alguna fibra en su interior o si alguna vez se han visto en ese espejo, me gustaría leer sus reflexiones en los comentarios. No buscamos tener la razón, solo buscamos compartir nuestra humanidad. Si desean seguir escuchando estas voces que susurran verdades, les invito a dejar un me gusta y a suscribirse a este espacio, Silencio y Venganza, así sabré que no estoy contando estas historias al vacío. Nos encontraremos pronto en otro relato, en otra vida. Hasta entonces, que encuentren paz en su propio silencio. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.